Bendiciones, bendiciones, abundante paz, gracia en nuestro Señor Jesucristo. A todos los oyentes, para mí es un placer poder estar aquí con todos ustedes, compartir la palabra de gracia y de verdad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra pastora Kenia Demir, Valentina, nuestra hermana Guille no pudieron estar, pero estamos presentes para poder llevar la palabra de Dios. Y me gustaría compartir con todos ustedes. Mi nombre es Oscar Matos. De verdad que es un alto placer poder estar compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes, esperando que sea de gran edificación en Cristo. Y vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo en primera a los Tesalonicenses, su capítulo 1, verso 2 en adelante. Vamos a estar hablando de cómo llega el Evangelio a Tesalónica. La palabra será leída en el nombre de Jesús. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Acordaos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de vosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que fueron leídas. Señor, esperamos que tu palabra sea de gran edificación para aquellos, Padre, que la están escuchando. Que tu palabra, Señor, pueda ser recibida con gozo, con amor. Que tu palabra, Señor, sea impartida para este tiempo en nuestros corazones. Amados, me parece y puedo confirmar que hemos estudiado la palabra de Dios, esta carta de primera a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo, dando gracia a Dios porque él estaba haciendo memoria de la fe de aquellos que habían recibido a Cristo en sus corazones, que era la nación de Tesalónica. El apóstol Pablo estaba tan gozoso, el apóstol Pablo estaba tan alegre de cómo la palabra de Dios había llegado, de cómo la palabra de Dios en verdad había sido recibida por una nación tan idólatra, una nación que tenía argumento, que argumentaba en otros dioses, una nación que estaba tan fuera de la verdad de Dios. Y el apóstol Pablo llega a ellos en medio de gran tribulación. El apóstol Pablo llega a ellos con tanta dificultad, porque el apóstol quería llevar la palabra de verdad. El apóstol Pablo quería llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a una nación que todavía no lo había entendido o solamente lo había escuchado pero no lo había probado. ¿Cuántas veces nosotros, amados, hemos oído o hemos escuchado de la gran necesidad que muchos tienen de la palabra de Dios? De que aquellos que están lejos de la ciudadanía, lejos de los pactos, lejos absolutamente de la promesa de nuestro Dios, y cómo nosotros podemos acercarnos a ellos, cómo nosotros podemos llevarle la palabra de Dios en verdad, cómo nosotros nos podemos acercar a una nación que necesita a Dios muy profundamente, que necesita a Dios con urgencia. Y muchas veces nosotros ponemos tanto obstáculos, o muchas veces nosotros, para poder llegar a muchos, nosotros incluso hasta financiamos de cómo nos vamos a acercar a muchos, de cómo nosotros vamos a llegar a otros. Y me llama la atención cómo el apóstol Pablo dice: el evangelio llegó a ustedes en medio de gran tribulación. El evangelio llegó a ustedes nosotros siendo perseguidos, incluso ustedes mismos cuando comenzaron a escuchar
la palabra, cómo ustedes comenzaron a ser perseguidos por ella. Cómo nosotros en esta generación, amado, hemos convertido muchos el evangelio, ¿cómo decirlo? Una obra donde se puede vender, una obra donde es un intercambio, una obra donde si tú no me abres puertas, yo no te voy a abrir puertas porque el evangelio no va a llegar. Cómo nosotros hemos estado intercambiando la palabra de Dios, cómo nosotros hemos estado cambiando la palabra de Dios por aquellas cosas que son perecederas. Y el apóstol Pablo está diciendo, mire, el evangelio de Dios llegó a ustedes en medio de tanta tribulación y yo me gozo por esa tribulación. Yo me gozo por aquello que yo pasé para que el evangelio de Dios llegara a ustedes. Yo me gozo porque esas pruebas fueron de gran edificación por cómo el evangelio llegó a ustedes y cómo ustedes lo recibieron. Amada familia, amada generación, aquellos ministros que están subiendo en la predicación del evangelio de Dios hoy en día, la palabra de Dios tiene que llegar y tiene que llegar con un corazón que agrade a Dios, con un corazón que no esté corrompido, con el que si tú no me abres puertas yo no te voy a abrir, con si tú no me pagas el vuelo, si tú no me das una buena ofrenda, yo no voy a ir a predicar la palabra. Si tú no me das, si tú no me retribuyes, si tú a mí no me das aquellos beneficios que yo estoy buscando por llevar algo que ni siquiera es de nosotros. El apóstol Pablo está diciendo aquí, señores, incluso para yo ganármelo a ustedes, yo trabajé con ustedes, yo me esforcé con ustedes para que ustedes vieran que yo no andaba buscando absolutamente nada de ustedes, pero como esta generación ha cambiado el llevar el evangelio por buscar beneficio propio, nos hemos vuelto, amado, la gran mayoría de muchos jóvenes se han vuelto mercaderes de la palabra de Dios, intercambiando la palabra de Dios por beneficios propios. Y el apóstol Pablo le está diciendo, yo me fajé a trabajar con ustedes, porque yo no quería que ustedes entendieran que yo aquí estaba buscando algún beneficio. Yo no quiero que ustedes entiendan que lo que yo estaba haciendo era lucrarme, como estaban haciendo mucho en aquella época con la idolatría, haciendo imágenes o con espíritu de adivinación, que tenían grandes ganancias. Como el apóstol Pablo va y golpea un sistema, pero como nosotros hoy en día, amada familia, jóvenes que me están escuchando, que están predicando la palabra, que están llevando la palabra, como nosotros no nos convertimos en aquellos que están corrompiendo el evangelio, cómo nosotros nos alejamos de ellos cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios en verdad. Joven amado que me escucha, la palabra de Dios no se lleva con conocimiento. La palabra de Dios no se lleva porque yo entiendo que recibí un llamado del Señor y yo rápidamente me voy a investir de esto. Yo rápidamente voy a tomar esto y porque tengo un testimonio, yo lo voy a ir a dar. Yo lo voy a ir a impartir el testimonio que yo tengo. Amados, el apóstol Pablo no llegó allí con un testimonio de cómo fue que fue rescatado de las tinieblas a esta luz admirable. Porque muchas veces nosotros, buscando lucrarnos, hemos vendido el evangelio con un aparente testimonio de donde Dios me sacó. Y eso ha sido la predicación de muchos. Ese ha sido el fundamento de muchos. Y yo no estoy en contra de aquellos que tienen un testimonio para dar. Yo no estoy en contra de aquellos que tienen un testimonio que de donde Dios los sacó, de donde vienen. Eso incluso es muy bonito, pero la palabra de Dios no trata de un testimonio personal. El evangelio de Dios no trata de una experiencia personal. Este evangelio no trata de una visión que yo estuve en algún momento determinado. Este evangelio trata de la persona de Cristo en todo ámbito, en todo
En todo, amado, la palabra de Dios no trata de un evangelio. Y por eso es que hemos malinterpretado tanto las escrituras. Hemos entendido, hemos dicho que la palabra de Dios dice que este evangelio será predicado por testimonio. Cuando la palabra de Dios establece y dice que será predicado por testimonio, está hablando del testimonio de Cristo. Está hablando de la obra consumada en la cruz del Calvario. Está hablando de lo que Cristo hizo. Está hablando absolutamente de la persona de Cristo y no de un testimonio personal. No está hablando de cómo nosotros podemos llevar el evangelio de Cristo a través de experiencias personales. No está hablando de cómo nosotros vamos a llevar a Cristo de como yo entiendo o como el sistema me dijo que yo tenía que llevar a Cristo. El apóstol Pablo está diciendo, señores, esto no estuvo acompañado de palabrerías, eso estuvo acompañado del poder del Espíritu Santo. Amada familia, el poder del Espíritu Santo no es que los vellos se me engrifaron, donde yo sentí un escalofrío, donde yo sentí que algo me arropaba y luego que yo salgo de aquí ya no dejo de sentir nada. El Espíritu Santo es más que eso. El Espíritu Santo viene a redarguir. El Espíritu Santo viene a cambiarte. El Espíritu Santo viene a hacerte saber de que tú eres un pecador y que tú necesitas la palabra de Dios en esencia. Por lo tanto, amada familia, jóvenes que me están escuchando, damas, evangelistas que están predicando la palabra de Dios, ¿con qué intención tú estás yendo a predicar el evangelio? ¿Con qué intención tú estás yendo a predicar aquello que se te fue llamado a predicar? El apóstol Pablo está diciendo aquí, señores, yo me sentí tan gozoso porque yo le mandé a Timoteo. Y yo sé que hay muchas cuestiones de las cuales todavía tenemos que hablar. Pero todavía el tiempo, las persecuciones, los afanes de la vida. El apóstol Pablo está diciendo, no me han permitido llegar a vosotros. Pero yo he recibido cómo ustedes están creciendo en fe. Jóvenes, pastores, ministros, ¿cómo nosotros podemos estar confiados de que una generación se va a sostener a través del tiempo? Cuando nosotros predicamos la palabra de verdad, cuando nosotros le predicamos la verdad presente a una generación, como nunca. ¿Cuántas personas están renunciando al evangelio porque la comida que se le dio fue una comida adulterada y no la palabra de Dios en verdad, no la palabra que lo iba a transformar? Aquí no estamos predicando un entretenimiento, aquí no estamos predicando tus necesidades, aquí no estamos predicando de lo que a ti te hace falta, aquí no estamos predicando de lo que tú vas a tener en el día de mañana, aquí no estamos predicando ni siquiera aquello que a ti se te va a multiplicar. Aquí no estamos predicando la riqueza, aquí no estamos predicando el bienestar, amada familia, humano. Aquí estamos predicando la verdad de Cristo, la plenitud de Cristo. Hermanos, queremos llegar a toda una generación y podemos y queremos llegar a entender que esa generación va a seguir firme en la palabra de Dios. Es de lo que nosotros le hemos predicado. Ministros, ministras, ustedes que están impartiendo la palabra de Dios, ustedes que están llevando la palabra de Dios a muchos lugares, déjenme decirle algo. Esta generación no se va a sostener de que usted le diga, Dios te va a bendecir, Dios va a llenar tu nevera, Dios va a multiplicarte, Dios te va a sacar del desierto, Dios te va a multiplicar. Tú tienes un gran ministerio. Amada familia, cómo nosotros nos hemos vuelto engañadores de esta predicación y no hemos estado predicando la palabra de Dios en verdad, y no hemos estado predicando el evangelio que va a transformar a toda una generación.
El apóstol Pablo dice en el verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, la cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libró de la ira venidera. Amados, amadas del Señor, siervos del Señor, que tienen la asignación, que tienen la función de llevar el evangelio de Cristo. Usted quiere ver, usted quiere probar qué tan eficiente usted ha sido en esta palabra. Usted quiere saber qué tan eficiente usted ha sido llevando el evangelio. Deténgase, pastor, ministro, deténgase a escuchar qué la gente está hablando de lo que usted le enseñó. Tenemos una generación, y esto sé que se ha hablado tanto, una generación con tanto comezón de oír, una generación con una gran necesidad de escuchar y ser escuchado. Una generación que ha tenido la necesidad de escuchar cualquier cosa que no lo va a instruir en el evangelio. El apóstol Pablo estaba diciendo, yo fui a hablar de ustedes. Yo fui a una generación a decirle de que el evangelio llegó a ustedes, pero me encontré que la gente estaba hablando de cómo ustedes estaban dando fruto en el evangelio, cómo esta generación estaba dando fruto, señores, por la palabra de Dios en verdad. Cómo, señores, esa generación estaban hablando del evangelio de Dios y cómo ellos habían renunciado a la idolatría y estaban sirviendo al Dios vivo. Cómo ellos estaban, señores, siendo edificados de una manera poderosa, que ellos abandonaron su vieja vida. Ministro, ¿usted quiere saber que lo que usted está enseñando a una generación le está dando efecto? Cristo está siendo eficaz. Siéntese a escuchar a la generación que usted le está predicando el evangelio. Llámelo y dígale, ven, yo quiero que tú me expliques. Quiero que tú me digas, quiero que tú me enseñes lo que durante años en esta congregación tú has estado aprendiendo. Quiero que tú me digas a quién tú has estado imitando. Quiero que tú me digas, y señores, y el apóstol Pablo dice, y en el verso 6, y vosotros viniste a ser imitadores de vosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. El apóstol Pablo estaba tan seguro de lo que estaba modelando, que era Cristo. Ministros, si usted quiere darse cuenta a quién usted está modelando, llame a toda su generación a lo que usted está enseñando y comience a observarlo y comience a ver a quién ellos están modelando y de quiénes ellos en su diario vivir están hablando. Porque si no están modelando a Cristo, usted nunca le modeló a Cristo. Si ellos no están hablando de Cristo, usted nunca le predicó a Cristo. Si la necesidad de ellos es ir detrás de prédicas, detrás de viajar, detrás de tener su rostro en un afiche, entonces comience a cuestionarse usted y comience a decirse usted mismo, yo no he estado predicando la palabra de Dios, yo he estado predicando otra cosa que no es a Dios. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, yo escuché de ustedes, amados, cuando yo fui a hablar de cómo el evangelio de Dios ha dado
tal resultado en ustedes que la vida del Hijo de Dios, señores, ha sido una verdad en ustedes. Ha sido eficiente. Cómo si ustedes en verdad han dejado la idolatría. Cómo si ustedes en verdad han dejado de servir a dioses incluso en sus propias mentes. Amados, tal vez hoy en día en tus congregaciones hay muchas personas que no sirven a ídolos de manera física, pero ¿cuántos ídolos nosotros hemos tenido en nuestros corazones? ¿Cuántos ídolos tú has tenido? Sí, amada familia, ¿cuántos modelos que no ha sido Cristo ustedes han tenido? Y el apóstol ahí le está diciendo, ustedes no han sustituido. El apóstol Pablo no le está diciendo, no, ustedes no simplemente, sino que ustedes se convirtieron, ustedes se volvieron, ustedes no sustituyeron una cosa por otra. Ustedes no han sustituido, amados, que están en este ministerio de la predicación. Si ustedes quieren darse cuenta cómo están sus jóvenes, comiencen a ver si ellos han sustituido la ansiedad, el afán, los modelos del mundo por ir a predicar el evangelio. Ustedes tienen que darse cuenta realmente qué es lo que ustedes están enseñando cuando ustedes comiencen a ver qué es lo que su generación está aprendiendo. Por eso el apóstol Pablo le dijo, ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ustedes han renunciado a esa vida. Amados, ministros, pastores, aquellos que están enseñando la palabra de Dios, a todos aquellos que ustedes han enseñado, ¿realmente ellos se han convertido? ¿Realmente lo que tú le has enseñado ha sido la palabra de Dios en verdad? ¿Realmente se ha estado llevando el evangelio de gracia y de verdad? ¿Cómo tú has llevado el evangelio de Dios? ¿Cómo tú has llevado el evangelio de Dios? ¿Cuáles han sido las herramientas que tú le has dado a toda una generación para que puedan vivir una vida plena? Para que puedan vivir una vida en Cristo. Para que puedan vivir una vida de fe que modele la verdad de Dios en todo sentido de la palabra. Amada familia, el apóstol Pablo, terminando esta primera carta, en el verso capítulo 4, dice la vida que agrada a Dios. Me llama tanto la atención como el apóstol Pablo en esta carta dice, por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de vosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunde más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amados, el modelo de nosotros es el modelo de la vida que agrada a Dios en todo sentido de la palabra. El modelo que nosotros debemos imitar en todo sentido de la palabra es a Cristo. Y el apóstol Pablo
no le está diciendo, ustedes fueron llamados a ser buenos predicadores. Ustedes no fueron llamados a ser buenos profetas. A ustedes Dios no los llamó a que ustedes vivan una vida evangelística gloriosa. Ustedes no fueron llamados a eso. Y si le preguntamos a esta generación, ¿a qué tú fuiste llamado? Lo primero que van a decir, oh, yo soy profeta, yo soy un ministro, yo soy una persona que Dios la llamó a las naciones. El apóstol Pablo le está diciendo, ustedes fueron llamados a santificación. Ustedes no fueron llamados a inmundicia. Ustedes no fueron llamados simplemente a hablar. Amados, ¿cuántos están hablando de Cristo y no conocen a Cristo? ¿Cuántos están hablando de aquellos que desconocen? ¿Cuántos están hablando de aquellos que todavía no se le ha sido revelado? De aquellos que incluso no han tenido iluminación de aquello. ¿Cuántos están hablando, amada familia, de aquellos que no han tenido la revelación, el entendimiento claro por la palabra? Amados que me están escuchando, el ministerio es muy bueno, pero ¿cómo tú estás lidiando con la santificación? Tenemos una generación que no sabe lidiar con su propia naturaleza. Una generación que no sabe guardar. Una generación que lo que tiene es ego. Una generación que no sabe, amados, vivir en santificación. Una generación que no sabe retener absolutamente su corazón. Porque le han enseñado tantos modelos y ninguno de esos modelos incluso se parecen a Cristo. Ninguno de esos modelos se parecen a la verdad de Dios y la palabra. Jesús en el libro de Juan hace una oración: Padre, esta es la vida, que te conozcan a ti. Y Jesús dice: Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amados, ministros, si usted ha entendido durante sus largos años de ministerio que usted solamente fue llamado a ir a predicar porque usted viene de una familia poderosa de ministros, porque usted entiende que de donde usted lo llamaron, porque usted entiende que donde a usted lo eligieron, porque usted entiende de donde a usted lo salvaron y usted fue llamado a predicar el evangelio. Eso es ego, porque yo fui llamado a predicar el evangelio de Cristo y nadie me va a impedir. Y se vuelven ministros que en su casa no lo conocen como siervos, como hijos de Dios, porque han dado la espalda a Dios y se han creído que porque lo que ellos tienen le pueden pasar por encima y no están siendo santos en la manera en la que viven en su casa. No están siendo santos en la manera en la que en su entorno viven. Y santificación, amados, tiene que ver con una vida completamente gobernada por Dios. Usted es santo cuando usted es santificado en la palabra. Usted es santo cuando usted sabe cómo agradar a Dios. No desde sus argumentaciones como la religión por años nos ha enseñado. ¿Qué es santidad? Bueno, santidad es yo no hacer un grupo de cosas. Santidad es yo no ser aquello. Pero estamos lidiando con la falta de perdón con nuestros hermanos. No sabemos perdonar. Estamos en una famosa competencia ministerial. El apóstol Pablo le está diciendo a un pueblo que fue liberado de la idolatría, le está diciendo: ustedes fueron llamados
no a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también os dio su espíritu. A santificación. ¿Cuántos jóvenes que anhelan y aman predicar la palabra de Dios, pero no han comprendido la santificación en su cuerpo? Pero cuánto aquellos no son santos desde el modelo de la boca, desde la mente. Cuánto aquellos no han aprendido la santificación desde la mente, porque no han sabido, no han tenido como referencia el modelo de santificación. Y Cristo lo dice, tu palabra. Santifícalo en tu palabra. Tu palabra es verdad. Amados, ustedes que están llevando la palabra de Dios, ¿qué tanto tiempo ustedes le dicen a sus ministros que están siendo formados? Tomen tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Tomen tiempo para que Cristo sea conocido en ustedes. Tomen tiempo, olvídense de querer predicar la palabra de Dios. Olvídense de querer predicar la palabra de Dios a otros. Olvídense de querer estudiar la palabra de Dios para llevársela a otros. Olvídense de querer preparar la predicación de la semana que viene. Y yo me doy cuenta cuando alguien va a predicar, porque es cuando más lo veo buscando la famosa revelación del momento. Están buscando los misterios del momento, porque están tan necesitados de predicarle a otros lo que ellos no tienen la capacidad de vivir íntimamente. A santificación te llamó el Señor, y tú vas a ser probado cuando tú no te encuentres con nadie, joven, dama, caballero que me escuche. Cuando nadie te esté viendo, ahí te vas a dar cuenta qué tan eficiente es la palabra de Dios en santificación en todo tu cuerpo. El apóstol Pablo le está diciendo, ustedes no fueron llamados a otra cosa. Ustedes fueron llamados a modelar la vida que agrada a Dios. Ustedes no fueron llamados a quién tiene más de Dios. Ustedes no fueron llamados a ver quién aquí tiene más unción, quién tiene más revelación. Ustedes aquí no fueron llamados a ver cuántos de ustedes el pastor los llama más. Ustedes no fueron llamados a qué tipo de agenda tiene, cuántos de ustedes más salen en afiche, cuántas predicaciones reciben al mes. Ustedes no fueron llamados ni siquiera a llevar el conteo de cuánta gente se convierte. Ustedes fueron llamados a santificación, y cuando la santificación en ustedes sea una realidad, Dios lo va a sacar para afuera. Por eso es que esta generación está tan pendiente a que otros le abran la puerta, porque no saben y no han entendido esperar en Dios, que Dios es el que abre la puerta. Por eso es que el modelo de la puerta, de abrir puertas, se ha convertido, o creo que lo inventó alguien, o un evangelista, o un pastor, o un ministro, cuando dejó de vivir la vida que agrada a Dios, y Dios le cerró toda la puerta, y vino con el famoso entendimiento: ábranme puerta. Porque Dios no va a dejar, Dios no va a permitir que su pueblo sea contaminado, porque no es simplemente lo que yo me paro a predicar, es lo que impartimos desde el Espíritu, es lo que impartimos desde el entendimiento, es lo que impartimos desde nuestra naturaleza, es lo que impartimos, amados, desde lo que nosotros tenemos. Y el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes van a llevar también el evangelio, pero yo quiero que ustedes entiendan la vida de santificación. Amados, ¿cuántos ministros están impartiendo inmundicia desde el altar? ¿Cuántos ministros están impartiendo
egocentrismo, están impartiendo ego, están impartiendo el amor del dinero, están impartiendo desde el altar modelos de vida que son ajenos a la vida de Dios. Y el apóstol Pablo le está diciendo a santificación, hasta que la vida de Cristo no se vuelva una verdad, algo fuerte en ti. No procures, joven, dama, caballero, ministros, pastores, no procuremos llevar, porque es que estamos en una necesidad de ir a predicar, señores, lo que nosotros hemos recibido en una noche de gloria, en las famosas noches de gloria, en las famosas noches de liberación. Caí, lloré, sentí que los pelos se me engrifaron y yo sentí algo que me bajaba por el cuerpo, en la cabeza. Y yo me comencé a llorar y yo caí y hacen una parafernalia y eso lo convierten en una necesidad de que yo tengo que ir a predicar el evangelio. No, amados, hasta que Cristo no sea una verdad en ti, no trates de llevar lo que en una noche tú entiendes que pasó en un culto. Señores, que hemos titulado esos cultos, y yo no estoy, no es que estoy en contra. Estoy en contra de las famosas noches de gloria, noches de liberación. ¿Qué tanto tiempo el apóstol Pablo pasó en Tesalónica enseñándole la verdad de Dios? Hoy en día, amados, queremos llevar el evangelio a una persona y al otro día le damos el púlpito. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, a santidad lo llamó el Señor. Y la vida de santificación es una vida de un día a día a medida que yo conozco la palabra. Pero como no sabemos el Salmo 23 y el Salmo 91, de una vez vamos a predicar. De una vez vamos. Y porque y yo he estudiado, amado, en institutos teológicos. Y al final la vida en el Espíritu, el conocimiento pleno de la palabra de Dios, le puedo decir, joven que me escucha, es lo que transforma, es lo que cambia. La vida plena, el conocimiento de ir conociendo a Cristo día a día hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y el apóstol Pablo le está diciendo, y también lo hacéis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Estamos en el 10, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que conduzcáis honradamente para con todos, con los que están afuera, y no tengáis necesidad de nada. El apóstol Pablo sigue hablando en esta carta de la santificación y le está diciendo a un grupo de personas, de ministros, amado, yo quiero que ustedes trabajen. Yo quiero que ustedes sean personas que se ocupen también de ese trabajo que ustedes hacen. Que ustedes tengan tranquilidad, que ustedes procuren, amados, que ustedes trabajen con sus propias manos. Damas, ministros, evangelistas, y vengo golpeando el famoso tiempo completo. Dios me llamó a tiempo completo y creo que también eso se lo inventó alguien que no le gusta trabajar, alguien que no le gusta. Yo creo que cuando Dios llama a alguien para la función ministerial, Dios es el que suple todo, absolutamente todo. Yo creo que cuando Dios llama a alguien, esa persona no tiene necesidad
de nada. Pero hoy en día tenemos los modelos que Dios me llamó a tiempo completo, ministros con esposas, siervos con hijos e hijas, y han descuidado los hombres el suplir alimento a su casa porque son evangelistas y están viviendo de el Señor me va a suplir, el Señor me va a dar, el Señor va a abrir una puerta, el Señor. Y por eso es que hemos convertido el evangelio de Dios en un negocio. Por eso es que muchos han convertido este evangelio, amados, son mercaderes. Muchos evangelistas son mercaderes. Llevan el evangelio, están predicando, están parándose en los altares y están entusiasmando a la gente, están dándole palabras erróneas y están predicando fuera de la verdad de Dios porque necesitan el dinero. Ministros, pastores, ocúpense de que sus jóvenes amen también ser jóvenes. Y en esa parte yo fui muy formado por mi pastora Kenia Demir. Cuando ella me dijo, aquí yo no formo simplemente a ministros de la palabra. Yo formo a hombres, a jóvenes que amen trabajar para poder suplir a sus familias, para poder llevar el alimento, para que no tengan escasez. Ministros competentes, usted evangelista, que de la noche a la mañana dijo, Dios me llamó a tiempo completo porque usted no ama trabajar, ni le gusta estudiar, no le gusta ser formado. El apóstol Pablo a esta gente le está diciendo en 1 Tesalonicenses 4:10, estamos ya en el 10. Yo le estoy diciendo a ustedes que procuren tener tranquilidad y que se ocupen de sus negocios y trabajen con sus manos de la manera que os ha llamado, de la manera que os he mandado, que produzcan honradamente con sus manos para que ustedes no tengan necesidad de nada, para que ustedes no les falte nada, para que ustedes, sus esposas, evangelistas, sus esposas no tengan la necesidad de nada. Y luego se inventan de que estamos en un proceso. El Señor me está procesando con la economía. Mentira. Usted mismo se está procesando con la economía porque como usted tiene un ministerio poderoso de evangelista y en una noche la gente cayó y usted entendió de que usted es un profeta, de que usted es un ministro, usted fue a predicar el evangelio y Dios lo llamó a tiempo completo. El apóstol Pablo le está diciendo, ocúpense. No sean gente. No sean gente, señores, que tengan necesidad de nada. Como el apóstol Pablo le está diciendo, amados, jóvenes, damas, caballeros, ocúpense de sus trabajos. Dios le va a abrir la puerta, sí. Usted no va a tener que procurar, señores, que alguien le abra la puerta. Dios se la va a abrir. Dios da visa, claro. ¿Cuántos ministros ocupados haciendo préstamos para poder pagar el vuelo, para poder ir a enseñar, para poder ir a llevar lo que ellos saben desde su propia naturaleza, enseñando lo que ellos entienden, enseñando lo que a ellos les parece? Y el apóstol le está diciendo,
A santificación lo llamó el Señor y que ustedes se ocupen en trabajar. Jóvenes, ocúpense en estudiar, prepárense, tengan familias competentes, no anden como mendigos. Y eso fue lo que la religión le enseñó a muchos. El bendito ese proceso, porque no tienen un currículo. No tienen cómo decir yo soy profesional en esta área, yo soy competente en esta área, yo soy profesional y desde mi área yo puedo llevar a Cristo. Desde lo que estoy aprendiendo, estoy llevando a Cristo. Sí, joven que me escucha, pastores, no se ocupen de estar moldeando o enseñando a ministros. No, esta no es la vida de Cristo. Enséñenle a sus jóvenes que se quieren casar a trabajar. Sí, tú eres evangelista. Yo sé, yo comprendo el llamado de Dios sobre tu vida. Yo comprendo que hay una función. Y esa función es el ministerio. Eso yo lo entiendo. Pero necesito que tú aprendas lo que es el trabajo también. Que tú ores, que tú busques la palabra, que te llenes de la palabra de Dios. Pero yo no te voy a abrir la puerta. ¿Cuántos pastores diciéndole a sus jóvenes, yo tengo que abrirte la puerta? Porque están criando ministros que luego se casan y al año están los matrimonios desbaratados. ¿Por qué? Porque las esposas están pasando hambre. Porque los hijos están pasando hambre. Los hijos incluso han dejado de ir a la escuela porque no tienen para poder llevarle una libreta. Y Dios lo está procesando para bendecirlo. Y Dios lo está procesando para un nivel de gloria, ministro, que viene. El apóstol le está diciendo, ocúpense con sus propias manos para que ustedes no tengan necesidad de nada. Pastores, ministros, maestros que enseñan, enséñenle a los jóvenes cuántos cursos técnicos hay online. Estoy tomando 2 cursos online. Estoy en una universidad. ¿Cuántos, señores? Y soy joven, igual que muchos. Y cómo he ido aprendiendo a que la verdad de Dios en la vida de Cristo siendo modelada en verdad, siendo modelada para que ustedes no tengan, el apóstol Pablo dice, a fin de que produzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Aquí dependemos en todo sentido de nuestro Señor Jesucristo. En todo sentido, Dios es el que nos suple todo. Todo. Dios lo suple todo. Pero jóvenes, amados, Dios también suple a medida de que usted tenga un buen empleo. Y yo no creo que un empleo usted lo va a alejar de Dios. Verifique a ver qué tanto usted conoce de la palabra, qué tanto usted conoce de Dios, qué tanto usted conoce de Cristo, qué tanto usted conoce de Dios, qué tanto usted conoce de nuestro Señor Jesucristo, qué tanto usted conoce. Y si usted se aparta del evangelio porque el trabajo, usted nunca conoció a Dios. Si usted se aparta del evangelio fue porque usted nunca ha conocido a Dios. Un trabajo a nadie. Mire, diciembre que ya viene. El apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni hambre, ni tribulación, mire, usted se lo sabe, ni angustia, absolutamente nada del amor que Él nos tiene a nosotros. ¿Quién nos separará? Nadie. Nadie nos separará. Así, joven que me escucha, ocúpese, ministro, ocúpese en conocer a Dios. Ocúpese en llevar el evangelio de Dios.
Ocúpese en conocer a Dios en santificación. Ocúpese en ser un ministro competente en toda área de su vida. Ocúpese en producir dinero. Pídale a Dios: Señor, dame la inteligencia de producir dinero a través de un negocio. Señor, permíteme invertir en un negocio. Señor, permíteme un buen empleo donde desde allí yo pueda llevarte a ti. Así que, jóvenes, no se conviertan en aquellos mercaderes que necesitan predicar el evangelio de Cristo por dinero, que necesitan hacerle demanda a los pastores de que tienes que darme tanto porque tú sabes, ministro, que yo me estoy moviendo. El apóstol Pablo aquí en Tesalonicense dice: yo trabajé por ustedes, con ustedes, para que ustedes vean que yo no necesitaba su dinero. Yo no necesitaba algo de ustedes. Yo simplemente vine a predicarle la verdad de Dios y que ustedes puedan crecer en la vida de Dios, en la vida plena del Espíritu. Jóvenes, que cuando a ustedes le toquen pararse en un altar, ustedes digan: yo estoy aquí, y yo no estoy aquí porque me hace falta una ofrenda. Yo estoy aquí porque la verdad de Dios tiene que ser enseñada. Yo estoy aquí porque necesito dar, no de lo que yo creo, sino necesito impartir la vida de Cristo. Y para nosotros, esta generación, impartir la vida de Cristo necesita crecer en santificación, necesita crecer en la verdad de Dios. Así que sus modelos a seguir sea la santificación, como el apóstol Pablo dice. Que nosotros, y el apóstol Pablo dice, que presentemos nuestro cuerpo como culto racional. Vamos a leerlo ya para concluir. Presentemos nuestro cuerpo, gloria a Dios, como culto racional, como sacrificio vivo. ¿Cómo nosotros estamos presentándonos delante de Dios? Jóvenes, ¿cómo usted se está presentando todos los días delante de Dios? Usted puede vencer con todo a medida de que usted conozca la palabra de Dios. Usted puede vencer con la ansiedad, puede vencer con la depresión, con la angustia o con cualquier pecado a medida de que usted crece en santificación. Y como dice la palabra de Dios, presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Así que será hasta la próxima. Abundante paz, gracia en nuestro Señor Jesucristo.